el patrón se repite y se propaga por toda Europa. Varios futbolistas de los principales equipos del continente han sido víctimas de robos mientras estaban concentrados o jugando con sus equipos. El último en la lista fue el francés Karim Benzema, quien fue asaltado mientras disputaba el clásico de Copa del Rey entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Según informó el programa El Chiringuito, los ladrones ingresaron en la casa del delantero francés mientras sufría con el club blanco la eliminación de la Copa tras perder 3-0 contra el conjunto catalán. No precisaron qué pertenencias se llevaron. Benzema se suma a una larga lista de jugadores que fueron atracados en los últimos meses. Hace 10 días le sucedió lo mismo al ganés Kevin Prince Boateng, jugador del FC Barcelona, a quien le sustrajeron joyas, relojes y $450. 000 en efectivo mientras jugaba un partido ante Valladolid. No fue el único jugador culé que sufrió un robo, ya que a Jordi Alba lo asaltaron mientras estaba de viaje en Milán para jugar contra el Inter por la UEFA Champions League. A principios del año pasado también le había tocado a Coutinho. Robos en Francia e Inglaterra, pero estos asaltos no solamente suceden en España. El pasado domingo, hace solamente 5 días, un grupo de ladrones ingresó en la casa del brasileño Dani Alves cuando jugaba un partido con el Paris Saint-Germain frente al Montpellier en el Estadio Parque de los Príncipes de París. El diario L'Équipe informó que escalaron por la fachada de la casa e ingresaron por una ventana ubicada en el primer piso que se encontraba abierta. El valor de lo incautado, que podría ascender a varias decenas de miles de euros, no fue revelado. En diciembre ya había ingresado a robar a la casa su compatriota Thiago Silva, capitán del PSG, y 2 días más tarde la víctima fue otro jugador del equipo parisino, el atacante camerunés Eric Choupo-Moting. Según Le Parisien, por segunda vez en unas semanas, Choupo-Moting era víctima por segunda vez en la temporada, ya que durante el partido de Champions ante Liverpool, le quitaron varios objetos que sumaban cerca de $650. 000. Incluso esta problemática se extendió a Inglaterra, ya que el futbolista senegalés Sadio Mané, figura del Liverpool FC de Jürgen Klopp, sufrió el robo de relojes, celulares y las llaves de sus automóviles cuando se disputaba en Anfield el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el FC Bayern. Más sobre este tema. Desvalijaron la casa de un futbolista del Barcelona mientras jugaba contra el Valladolid.